En Mateo capítulo 5, versículo 14 encontramos las siguientes palabras de Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la sal de la tierra. Querido amigo, amiga, te doy una bienvenida a esta reflexión a la puesta de sol. Hoy seguimos meditando en lo que el Señor tenía en mente cuando levantó la iglesia, levantó esta comunidad de creyentes hace más de 2000 años y que hoy se ha constituido pues en el cristianismo que conocemos, a pesar de la gran variedad de denominaciones que son más de 50.000 en todo el mundo. Sin embargo, vamos al centro de este asunto. Jesús llamó a la iglesia la luz y la sal del mundo. Y la vez pasada habíamos meditado un poquito en los principios de lo que el Señor dejó en su iglesia primitiva, cómo vivía la iglesia primitiva, algunos principios de crecimiento. No sé si tú te acuerdas, habíamos analizado Hechos capítulo 2, versos 46 y 47, donde te lo voy a leer nuevamente para recordar esos principios. Dice el libro de Hechos 2, 46 y 47, cómo vivían los cristianos primitivos. Dice, todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad de los creyentes con el número de aquellos a quien Él iba agregando. Aquí encontramos varios principios, lo habíamos repasado en la reflexión anterior. El principio de la comunión, estaban siempre reunidos, tanto en el templo cuando se podía hacer y luego en casas también, participando de actividades también sociales, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice el texto bíblico que alababan a Dios con gozo, así que había un componente interesante en lo que era la adoración y la alabanza dentro de la vida primitiva de la iglesia cristiana. También menciona de que eran estimados por todo el pueblo, eran muy queridos por la gente que les rodeaba, lo que significa de que tenían un buen testimonio, un buen acercamiento hacia la comunidad, algo que es importante destacar. No vivían solo para ellos mismos, tenían una proyección social muy interesante. También se menciona de que ellos crecían, mira lo que dice, la comunidad dice iba creciendo, con el número de la comunidad iba creciendo con los que el Señor iba añadiendo. Todos estos elementos obviamente van a derivar en crecimiento. Una iglesia que crece es una iglesia que ha encontrado su verdadero significado en la tierra, sabe por qué está, cuál es la razón por la que está en este planeta. Sabe su misión en su entorno, primero empezando con los de adentro, pero también proyectándose misionalmente a los de afuera. Tiene claro su misión y su visión. Así que esto le da sentido de existencia y de propósito. Pero hoy hemos empezado hablando acerca de cómo Jesús define a la iglesia. En el texto que leímos hace un momento, Jesús habla de que la iglesia es como la luz del mundo y como la sal de la tierra. Y me quiero quedar un poquito con esta expresión de la sal de la tierra, porque nadie, o por lo menos la gente que yo conozco, no come si no le echa sal a la comida. Yo por lo menos tengo que echar algo de sal para poder comer algo que tenga sabor, que tenga sazón. Ellen White, hablando y comparando este concepto de la sal con los cristianos, dice en el libro Un ministerio para las ciudades, página 72, la siguiente potente declaración. La sal debe mezclarse con la sustancia a la cual se añade, debe compenetrarla para conservarla. Así también es por el trato personal como los hombres son alcanzados por el poder salvador del Evangelio. Quiero que notes ese detalle. Ellen White está utilizando la misma figura de la sal que Jesús había empleado, pero ahora ella lo aplica, lo ilustra de la siguiente manera. Dice, así como la sal se mezcla para darle sabor a las comidas, los cristianos, tú y yo, debemos mezclarnos con los hombres por medio del trato personal y de esa manera serán alcanzados por el poder del Evangelio. Probablemente este concepto de mezclarse, Ellen White utiliza la palabra en inglés mingle constantemente, puede traer un cierto tono de preocupación en algunos que quizás lo asocian a mezclarse, pero desde una perspectiva negativa. Alguien me dijo una ocasión, pastor, hay que tener cuidado con esa palabra porque eso puede significar también mezclarse con el pecado o las prácticas pecaminosas, pero nada más lejos que eso. Ni Jesús ni Ellen White está hablando de eso.
ni está teniendo esa perspectiva cuando menciona Ellen White la palabra mingle, mezclarse. Es más, para que quede más claro este asunto, en el libro El Ministerio de Curación, página 102, esa tan connotada cita del método de Cristo, Ellen White utiliza la misma palabra, mingle, mezclarse. Voy a leer una vez más esta cita que yo creo que tú la conoces. Ministerio de Curación, página 102, pero lo voy a leer con una traducción más literal del inglés, la lengua de la cual escribió Ellen White. Solo el método de Cristo será el que dará resultados o dará éxito para llegar a la gente. El Salvador se mezclaba con las personas, con los hombres, con la gente, como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza, entonces les decía, seguidme. Nota algo interesante, la traducción literal que yo he hecho de la cita de Ellen White, del Ministerio de Curación, página 102, dice, el Salvador se mezclaba con los hombres. Se mezclaba con los hombres. Por lo tanto, este concepto de mezclar, ¿a qué se está refiriendo? Probablemente cuando por años hemos querido alcanzar a la comunidad, ha sido a través de un mensaje muy simple. Te invito a unas conferencias, te invito a una semana de evangelismo, te invito a un programa especial en mi iglesia, te espero en mi iglesia. Y este ha sido un poquito el modelo centrípeta que muchas iglesias han estado teniendo a lo largo de las décadas. El efecto de este método ha sido simplemente decrecer. Conforme van pasando los años, la sociedad se transforma, la gente cada vez tiene ciertos reparos para ir a una institución religiosa. Hoy, en una generación tan postmodernista, secularizada, donde todo es relativizado, donde todo es cuestionado, inclusive las iglesias cristianas o la confesión cristiana es una de las que aparece en las listas de menos confiabilidad de parte de las personas en muchos países del mundo. Por lo tanto, este método, yo te espero en la iglesia o te quiero llevar a mi iglesia, probablemente no está funcionando tan efectivamente con todos, quizás con algunos sí, pero no con todos, sobre todo en las sociedades más secularizadas. En el mensaje de Cristo, cuando Él nos define como la sal de la tierra, no está diciendo que el alimento va a la sal. Es la sal la que va al alimento. Jesús no dijo, esperen a que vengan. Jesús dice, id y haced discípulos. Vayan ustedes, vayan. Siempre el concepto de misión en la mente de Jesús es un concepto de iniciativa. El primer paso lo da la iglesia, el primer paso misional, el frente de batalla lo toma la iglesia de Cristo hacia el mundo. Y probablemente este ha sido uno de los grandes desafíos que han enfrentado las iglesias cristianas a lo largo de los años y las que están enfrentando hoy. Esperamos que la gente llegue a nuestros templos porque hacemos programas muy bonitos, porque hacemos series espectaculares, con temas profundos. Pero tristemente, y no lo digo que esto está ocurriendo en todas partes, pero cada vez esto va aumentando. Nosotros difícilmente en algunos casos conocemos a nuestros vecinos, porque solamente les estamos dejando una invitación, un banner, un volante, un flyer, para que vayan a nuestro templo. Según Ellen White, la cita que acabamos de leer, es la sal la que se mezcla con las personas. En otras palabras, lo que ella menciona es por el trato personal como los hombres son alcanzados por el poder del Evangelio, querido. Una persona puede venir y sentarse en la banca o en una silla de nuestros templos. Y en algunas ocasiones, muy pocos de ellos reciben un trato directo personal. En otras sí, en otras ocasiones sí. Si esa persona llegó a nuestra iglesia o a nuestro templo, gloria a Dios, lo importante ahora es no desatenderla, hacer que se sienta cómodo, hacer que se sienta recibido, cálidamente darle una bienvenida, tomarle sus datos sin mayores compromisos o presiones, asistirlo en su hogar, tratar de empatizar con sus intereses y sus necesidades. Tristemente, en muchos lugares ocurre que llegan las personas a las iglesias o a los templos, se sientan y así como entraron, sin que les recibiera nadie, sin que les salude nadie, así también se fueron. Este es uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia en estos tiempos.
ser iglesias más amigables. No digo solamente amigables, porque sí que lo somos, sí deseamos serlo. Pero yo estoy queriendo decirte en esta hora que debemos de ser más aún. Debemos de dar una segunda milla. Alguien me decía, pastor, en nuestra iglesia, una iglesia que visité hace poco en un país fuera del que estoy ahora, en nuestra iglesia, me decía este hermano, nosotros recibimos a las personas desde el parking, desde el estacionamiento, desde ese lugar. Las personas son bien recibidas, son abrazadas, son bienvenidas y las conducimos hasta el templo, las hacemos sentir bien, etcétera, etcétera. ¿Y cuál ha sido el resultado de esa iglesia? Está creciendo exponencialmente. Solo un aspecto, no digo que solo ese sea el único aspecto por el cual está creciendo, pero ese es uno de los tantos ingredientes que está convirtiendo a esa iglesia particular en una iglesia como la sal del mundo, una iglesia que da sabor de vida a otras personas. Pero mi amigo, mi hermano, mi querido líder, querido pastor, yo quiero hacerte 7 preguntas en esta hora y que tú debieras hacerla en tu iglesia. 7 preguntas que podrías plantearla en tu junta de iglesia, querido pastor o querido anciano que me escuchas. O tú, querida hermana, hermano, que participas en tu iglesia activamente y te gustaría evaluar, saber si estamos siendo la sal en nuestra comunidad, si estamos siendo verdaderamente la luz del mundo como Jesús nos definió. 7 preguntas. La primera, ¿mi iglesia es amigable con todo visitante? Mira qué interesante. ¿Somos amigables? ¿Qué es ser amigable? Dar una bienvenida, dar un fuerte abrazo, dar un saludo cordial mirando a los ojos. Eso es ser amigable. No dejar a la persona que se siente solita, que cuando la iglesia al final del programa se reúne en grupos, esa persona quede aislada, invitarla a almorzar al final del culto, etcétera, etcétera. Amigable. ¿Es amigable tu iglesia? Número 2. ¿Usamos un lenguaje abierto y comprensible? Muchas veces llegamos a la iglesia y de repente estamos escuchando al predicador que habla en una terminología teológica demasiado acabada y técnica, que por cierto, para el resto de creyentes es fácil entender probablemente, pero para alguien que viene por primera vez no conecta. ¿Estamos usando un lenguaje correcto, comunicablemente, que se pueda comunicar adecuadamente, que sea abierto, que sea entendible? Tercero, ¿somos significativos para nuestra comunidad? ¿Significamos algo para nuestros vecinos? Si tuviésemos que cerrar nuestro templo e irnos para otro lado, ¿nos extrañarían? Dirían, wow, ¿cómo extrañamos a los hermanos que estaban en ese lugar? O ¿cómo les echamos de menos? ¿Somos significativos para ellos? Podríamos hacer una encuesta alrededor de nuestra iglesia, de nuestro templo, preguntar a los vecinos si nos conocen, qué saben de nosotros, etcétera, etcétera. Te llevarías muchas sorpresas. Cuarto, ¿qué opinan de nosotros? Está muy relacionado con la tercera. Y si tú haces un levantamiento de una encuesta, ahí te vas a dar cuenta qué opinan ellos de nosotros. En una iglesia se hizo esa encuesta y salieron respuestas bien interesantes. Una de esas respuestas decían, son los sabatistas que guardan solo el sábado. Otro decía, solo son aquellos que se visten con corbata y traje. Una respuesta fue muy dura, decía, son aquellos que pasan con sus Biblias y no saludan a nadie. Esas fueron respuestas de una encuesta que hizo un pastor en un lugar X del mundo y que me compartió el resultado de ese survey que hizo en su comunidad. Realmente a él lo dejó asombrado. Quinto, ¿seguimos una agenda que suple los intereses y necesidades de las personas, de la comunidad? ¿Cuál es la agenda de la iglesia? ¿Cuál es la agenda misional de tu iglesia? ¿Solamente atiende las necesidades de la iglesia, de los creyentes, de los miembros? ¿O tu agenda es misional, querido pastor? Cuando tú preparas tu programación, tu orden de culto, tus turnos de temas, los eventos por mes, trimestral, mensual, etc. ¿En dónde está tu mente? ¿En quién piensas? ¿Piensas solo en los que ves en las bancas sentados los sábados? ¿O estás pensando en aquellos que no ves, que están afuera y que quisieras conectar con ellos en algún momento? ¿Cómo está esa agenda de iglesia? De repente nos podemos llenar de un montón de actividades y programas, pero muy pocos de esos programas y actividades tienen un objetivo misional. Te doy un ejemplo. Vas a hacer un concierto de Navidad, de Semana Santa o como quieras llamarle. Y de repente la gente viene, escucha una linda música, un lindo programa. Pueden venir vecinos
conectados por la música que va a haber. La música siempre atrae gente. Y resulta de que la gente entró, vio el programa, vio el concierto y luego se va. Y no hubo ni un momento para apelar, para llamar al corazón de esas personas. Quizás no hubo un registro de nombres en un inicio para poder saber quiénes vinieron. De repente no se les conectó de una manera amigable, no se les dijo, miren, queremos saber dónde viven para llevarles un regalo y de esa manera mantener un contacto con esas personas. Simplemente montamos un lindo programa, la gente vino, vio y se fue. Si has hecho eso o estás haciendo eso, yo te invito para que modifiques la manera de hacer los programas en tu iglesia para la comunidad. Tienen que ser intencionales, tienen que tener claro la manera como vamos a abordar a las personas que nos visitan y cómo les vamos a dar un seguimiento misionero. ¿Ok? Y vamos avanzando. Sexto, ¿usamos efectivamente los recursos tecnológicos para alcanzar a los no alcanzados? Tu iglesia está transmitiendo probablemente por Facebook, por YouTube, por alguna plataforma digital. La pregunta que yo te hago, ¿te has evaluado el alcance de tus transmisiones? ¿A quiénes estás llegando? ¿En qué lenguaje estás comunicando? ¿Qué es lo que quieres finalmente hacer en las redes sociales? ¿Cómo tu iglesia quiere ser conocida o posicionada o conectarse con el público virtual? ¿O simplemente no estás usando la tecnología porque tú dices que la tecnología no es muy buena, distrae mucho? Te voy a decir algo. En este momento tú me estás viendo a través de este video, en esta reflexión a la puesta de sol, porque existe la tecnología. Yo estoy grabando acá desde el patio de mi casa y tú puedes verme a través de un dispositivo móvil, de un celular o de tu tablet o de tu computador o tu televisor. Y esto es gracias a la tecnología. La tecnología no es mala en sí misma, es cómo se use la tecnología. Y si tu iglesia está empleando adecuadamente la tecnología para alcanzar a más personas, bienvenido sea. Utilízala adecuadamente, piensa en qué lenguaje, en qué forma estás comunicando el mensaje. De repente estás transmitiendo el programa de la iglesia todo completo, 3 horas los sábados de mañana. Difícilmente alguien se va a conectar a menos que sea miembro de tu iglesia. Pero si tú estás pensando en que a través de mis redes sociales de mi iglesia yo quiero alcanzar a ese mundo virtual, pues tienes que pensar o trabajar en cómo ellos piensan, en la manera como ellos se conectan. Normalmente ellos ven programas más cortos, más breves, con significado, en un lenguaje entendible, atractivo, etcétera, etcétera. Tienes que trabajar esa parte que se conoce como semiótica, que son el conjunto de normas y códigos de comunicación en el mundo virtual que tienen características muy propias. Y séptima y última pregunta que debemos hacernos para saber si somos una iglesia como la sal de la tierra. Tenemos un ciclo de evangelismo y discipulado bíblico, simple y efectivo para ganar almas. ¿Cómo estamos ganando almas en tu iglesia? ¿Cómo estás ganando almas en tu iglesia? ¿Tienes un ciclo simple? ¿Cómo ordenas el año? Hay gente que solamente hace programas por hacer programas, por llenar el calendario. Pero tú tienes claro un principio de lo que es la siembra, el cultivo, la cosecha y la preservación de la semilla. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo estás haciendo, querido pastor, querido líder? Si tú estás haciendo programas disparando por todas partes mes a mes, pero no tienes un esquema misional que te dirija desde una siembra lógica hasta una cosecha lógica, lo más probable es que va a pasar el año y no tendrás resultados efectivos traducidos en bautismos, en conversiones. Ahora alguien me podrá decir, pero pastor, no todo es bautismo. Sí, no todo es bautismo, pero todo, o por lo menos todo nuestro programa misional debiera derivar en ganar almas para Cristo. Fueron las palabras de Jesús. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles está plagado de versículos llenos de conversiones extraordinarias que incluía el bautismo, como el etíope, por ejemplo, y tantos más. Por lo tanto, el bautismo es un elemento necesario, importante dentro de la vida de la iglesia que quiere ser la sal del mundo. ¿Cuál es la forma como estás trabajando para instruir, discipular y ganar almas para Cristo?
Y yo te invito para que lo diseñes con oración, con trabajo en equipo. Si tú eres alguien que me escuchas y me dices, yo no tengo cargo en la iglesia, este tema no es para mí, pastor. Tengo una noticia. Todo el que ha sido bautizado, dice Ellen White, nace en el reino de Dios como un misionero. Tengas o no tengas cargo, tengas o no tengas una función o un ministerio en tu iglesia local, tú eres una misionera, un misionero para el reino de Dios. Y una de las formas más poderosas para mantenerte firme en la fe es trabajar por otra persona y llevarla a Cristo. Te voy a decir algo, hay gente que puede leer la Biblia, puede orar, puede ir a la iglesia, pero si no está activa en la obra misionera, si no está llevando un alma para Cristo, lo más probable es que muy pronto dejará de orar, dejará de leer la Biblia y dejará de ir a la iglesia. La vida misionera, la actividad de poder testificar, discipular a otro, enseñar a otra persona lo que Jesús ha hecho en tu vida, es la forma como mantiene tu cristianismo vivo, vibrante, dinámico. Sin embargo, si tú no haces eso, si solamente consumes, oras, consumes porque le pides a Dios, lees la Biblia, consumes, estás queriendo recibir de Dios y está bien eso. Vas a la iglesia, consumes, quieres escuchar un lindo sermón, ¿qué hay hoy en la tarde? ¿Qué panorama hay en la iglesia esta semana? Estás consumiendo. Tú te estás convirtiendo solo en un consumidor religioso, pero no en un discípulo. ¿Y en dónde se ve un discípulo? Cuando lo que consume lo usa para alimentar a otros. Ese es el ciclo de un discípulo vivo. Consume, se alimenta, se nutre, pero también para alimentar a otros. No es solo para sí mismo. Cuando tú haces eso y empiezas a estudiar la Biblia con una persona, con dos personas, y luego, pasados los meses o el tiempo que sea necesario, ves a esa persona bajar a las aguas bautismales, tú vas a sentir una emoción tan grande en el corazón, un fuego que te vas a preguntar cómo no hice esto antes. Esa es la manera como se va a conservar tu experiencia cristiana. No teóricamente, no solo consumiendo y recibiendo, dando también. Querido, te deseo lo mejor y deseo que seas una iglesia, tú y yo, una iglesia, porque nosotros somos la iglesia, el templo, el edificio es el templo, tú y yo somos la iglesia, que podamos ser una iglesia al modo de Jesús, amigable, más que amigable, una iglesia misionera, una iglesia que alaba, una iglesia que testifica, una iglesia que planta otras iglesias, una iglesia que siga las pisadas del buen maestro. Te deseo lo mejor, que Dios te bendiga ricamente y nos vemos en una próxima reflexión a la puesta de sol.